Se titula Mi niñez. En Laujar nací y crecí en su sierra, entre las montañas, qué bonita tierra. Cuando tenía 9 años, en la sierra con mis padres, ya hacía lo que podía y me tuve que enseñar a ser algo responsable. Mis padres que se marchaban a trabajar en el campo, y yo por ser la mayor, para mí quedaba el cargo. Tenía que hacer de comer y cuidar de mis hermanos, limpiar un poco el cortijo y llenar agua en los cántaros. Había que ganarse el pan, cada cual como podía, porque la vida era así y otra cosa no tenía. Y cuando fuimos creciendo, todos a la misma empresa, trabajando en el cortijo, las labores de la tierra. Nací en un cortijo cerca del pueblo. Nací y me crié hasta que me casé, estuve en la casa cortijo. Y yo recuerdo una infancia muy feliz, siempre la casa llena de gente, porque mis padres han sido muy abiertos y les ha gustado el tener invitados y hacer una comida grande, hacer unas matanzas grandísimas. Y mi padre, como tocaba el acordeón, pues de vez en cuando pues de baile, sea allí en mi casa o fuera en cualquier sitio. Llegaba la época de sembrar, pues había que sembrar. Había que, cuando las patatas, pues sembrábamos muchas patatas. Pues había que sembrarlas, había que luego quitarle la hierba, que criarlas. Luego trigo. Luego teníamos también, allí porque era mi cortijo nuestro era muy bajo, y entonces ahí se criaba de todo como en el pueblo. Mi padre ponía hortalizas, tenían maíces, tenía muchos frutales, teníamos de todo. Y no, la verdad que lo pasábamos muy bien. Luego pues llegaba a la ciega, pues todos los días a cegar hasta que terminábamos. Normalmente los alquileres de los cortijos, no sé si se seguirá haciendo así o no o seguirá haciendo así, era tú pagabas un dote económico por la tierra, lo que la tierra producía era tuyo, pero las plantas eran a medias. Es decir, lo que tú recogías de las plantas tenías que darle al dueño del cortijo la mitad. Tú la tenías que cuidar, tú la tenías que recoger y luego darle la mitad. Pero lo que tú recogías de la tierra, hortalizas, eran tuyas. Esa era una de las formas de las rentas que había. Iba a coger cero, a coger mangano, a coger garbanzos, a la labor. Era el trabajero de la labor. Un brazal de cardo, una farda de hinojo, el hinojo pasárselos a la olla, los cardos pasárselos a la olla también cocido, como que todas esas cosas. Pues que teníamos que irnos a arreglar las tierras para sembrar patatas, luego ya para recoger trigo, hacer, pues de todo. Sí, yo he trabajado de todo. Yo he trabajado y lo que más he sido en mi vida, pastora. Yo era llegar a mi cortijo, mi padre me entregaba la ara y me entregaba la perra, una perra que tenía que se llamaba Linda, y me decía, ahí tienes 300 ovejas, tú tienes que manejarlas cuando tú quieras. Me iba a la cuerda, luego me estaba en las tierras que teníamos nosotros, que siempre las teníamos a rentar, y no iba. Pues yo era, el manejado de los animales era yo. Luego en el verano cuando se agarraban, que se metían debajo de las sombras las ovejas, porque la cabra no, pero la oveja sí, pues me iba al cortijo, me enseñaba a hacer queso, me enseñaba a hacer de comer, me enseñaba a fregar, me enseñaba a barrer, a hacer camas y a hacerlo tú. Compraba mulos, cabras, chotos, cosillas de esas. Compraba y vendía, no las teníamos tiempo, sino era comprar y vender, comprar y vender. Y la agricultura la llevaba mi padre solo. Yo era el mayor, como te digo, era muy chico. Mi madre le ayudaba en cosas puntuales, en el arranque de las patatas, en el tiempo de las manzanas, porque las manzanas era la cosecha y era ahí un mes más o menos que había que ir todo el mundo, cada uno hacía lo que podía, pero a las manzanas íbamos todos. Y a las castañas también, teníamos unos castaños y las castañas era menos tiempo, 4 o 5 días o 6, pero a las castañas también íbamos todos. Había muchas familias, todos los cortijos que hay estaban todos habitados. Y todos tenían muchos hijos, porque antes había más hijos que hoy. Pero todos comían allí, todos vivían. Y entonces no se pasaba hambre. Anterior a mi edad, a lo mejor hubo quien pasara más falta. Yo en mi edad no me pasaba falta. Se comía de lo que había. Y de lo que se podía, porque es que no se ganaba nada. Al vicillo, por las mañanas, que tenías que quitar el hielo para hincarte de rodillas a lavar. Ni más lejía, ni más polvo, nada más que con el jabón. Y para que se te pusieran las sábanas bien blanquitas y eso, pues las enjabonabas, te las llevabas a lo alto del cerro, allí las tendías
y en vez cuando ibas con un cubo y le echaba agua. Empecé a trabajar joven, yo aprendí a arar antes que a escribir. Cuando tenía 12, 13 años, mi abuelo materno, Diego Villegas, me hizo el trato de 2 burras, que se la compramos a Pepe el molinero, que estaban en el molino de la Limosna. Digo, me hizo el trato porque como no había dinero no los pagamos. Y fueron 600 pesetas las 2 burras. Y las pagamos cuando vendimos la almendra. Luego mi primer sueldo en el Pilarejo de 10 pesetas, guardando los borregos, y luego después, pues allí nos criamos. Y venían de otros cortijos, porque mis padres fueron los únicos que tenían tele por allí, y nos juntábamos por las tardes pues, a ver una película o a ver algo, y era muy bonito. Mi madre hacía palomitas y siempre, cuando iba alguien, siempre mi madre hacía algo, o palomitas, o leche frita, o rosco, lo que fuera, porque siempre le gustaba dar algún obsequio a la persona que fuera. Pero lo único que teníamos era un aparato de radio y que tenía una pila gigante que andaba con una pila. Y claro, pues nos gustaba, pues escuchábamos la radio de Berja. Berja había una emisora y transmitía discos dedicados y nos gustaba. Y luego, pues varias cosas. Había también un programa por la noche, creo que era a las 9 o 8:30, 9, que lo transmitían desde Barcelona, Molín de Rey, que se llamaba Elena Francis, la señora Elena Francis. Hambre yo no he pasado. Mi madre por la mañana una sartén de migas, una sartén de gacha. Al mediodía el puchero. A la noche las patatas cocidas. Sin más huevo y sin más nada. Más que un chorrón de aceite y un ajo picado. Y ya está. He sido feliz en la edad en que me pilló la infancia. Gacha y talvina, hormigas a mediodía, el que las tenía, el que no las tenía, por los pobreticos. Mucho hinojo, con una pelotica de manteca que la deshacíamos en la harina, y eso era lo que le echábamos y un trocico de tocino. Y con eso nos comíamos, hija mía, el guisado. Teníamos los muros en el portal, la leña, el monte, el arao, el aparejo del mulo, el pajar, todo lleno de polvo, lo que había de antes. Pero estábamos austecos, aunque fuera así. Cuando se cazaba en los cortijos, por ejemplo, se cazaba alguien en el cortijo, el regalo que suelen hacer los padres era regalar una bestia. Le ponía una bestia, para que ya empezara a arrancar para adelante. Que necesitaba una yunta, necesitaba otra, ya tenías que buscarte la vida y comprarla. Los animales era el valor más preciado que había en una casa, en un cortijo. Y era lo que más se custodiaba en una casa, en un cortijo. Yo voy a decir, porque los cortijos, tenemos las gallinas, tenemos los conejos, los marranos, pero las bestias estaban en las cuadras donde no había acceso exterior directo, para que no te lo pudieran quitar, no te lo pudieran robar. Es decir, entraban por la puerta principal de la vivienda, que podía ser la cocina, podía ser el comedor, podía ser y se guardaba. Te podían quitar la gallina, pero la bestia, eso es lo más custodiado que había. Y de 17 años, mira qué guapa. De 17 años, mira qué guapa. Como estoy ahora, parecido. Y pues ya haberme apañado un poquito, haberme pintado un poquito como a mí me gusta, ya está el padre, ya voy a coger el padre.